Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Bien. Muy bien también. ¿Qué tal las vacaciones? ¿Bien? ¿Y el verano? Todavía queda verano, ¿no? Sí, caluroso el metro. Sí. A ver, aquí ninguno de aquí lo tuve el año pasado, ¿cierto? No. Ya, me presento. Mi nombre es Axel Nielsen. Soy su profesor de Introducción a la Programación. Tengo 33 años. No, que no parece. Soy ingeniero en informática. Me dedico al desarrollo de sistemas, dirección de proyectos y también a hacer clases. En cuanto al desarrollo de sistemas, trabajo desarrollando sistemas desde el año 2011, creo. 2011, 2010, por ahí empecé a trabajar desarrollando. Estuve administrando data center, he estado administrando sistemas de base de datos. Desarrollando en diferentes equipos para diferentes países, haciendo clases, trabajando como independiente, trabajando como dependiente, me ha tocado de todo. Actualmente estoy haciendo clases y también desarrollando sistemas de manera independiente. ¿Ya? ¿Alguien aquí le gusta el deporte? 1, 2, 3, 4. ¿Practican algún deporte? Fútbol. ¿Qué más? Todo fútbol, ¿no? Y bicicleta. Bicicleta. No se me nota mucho, pero empezó a hacer poquito. Hace ruta, montaña. Sí, todo. el domingo fui al Bicentenario, ahí de Pudahuel. Y Ya. el domingo voy al templo Bajay, que queda. Oye, esa subida es pesadita igual. Sí, No, sí. no va a llegar. En moto no. Se va en micro. En moto fácil. Se sube en la micro, claro. En Uber de Mapo. Y llegando a la entrada del templo y el taxi. Ya casi cualquiera, ¿no? Pero después la bajada en la tarde, te encargo el frío. Heladísimo. Sí. Ya, porque bien, le gusta el deporte. Bueno, ¿por qué la pregunta? Actualmente estoy desarrollando un sistema de manera independiente con la Federación Atlética de Chile. El sistema está enfocado en administrar el campeonato de atletismo. El atletismo, ustedes saben que son varias disciplinas, varios deportes. Están 100 metros planos, 200, lanzamiento de martillo, garrocha, salto triple, alto, hay un montón de cosas. Y gestionar esos campeonatos de atletismo es súper complejo, tanto como para mostrar los resultados, para cargar los resultados, la serie de los atletas, los jueces. Es un mundo súper complejo. Y entonces yo estoy desarrollando un sistema para eso, y a eso me estoy dedicando actualmente. Y es súper entretenido. Llevo un año trabajando en ese sistema, es gigantesco. Así que eso, a eso me dedico, para que me vayan conociendo. ¿Alguien más practica deporte? ¿Qué practica? Intento. Ya. ¿Qué Trato. trata de practicar? CrossFit. CrossFit. Ah, ¿dónde practica? Cumbres ahí en Catedral entre Barroso y Brasil. ¿Hizo el 19.3? No, hice el 19.2. Ah, ese me costó. Yo también hago Hice el CrossFit. 19, 2 rondas no. Ya, pero es que lo hizo en RX y escalado. No, básico, ni siquiera escalado. Ah, ya. No, súper básico. Estuvo pesado ese, el 19.2. Sí, el 3 no, me quedé dormido para ir a la clase. El 3 era el de. El fundador. Sí, con caminata, con mancuerna y. Horroroso. No alcancé a llegar a la caminata. Yo le hice RX, pero no alcancé a llegar. Se me quemaron los hombros con la estocada. No pude, pero bueno. ¿A alguien más le gusta el CrossFit? ¿No? Es entretenido. ¿Sí? ¿Cuánto lleva ahí? Casi un año. Un año, harto. Ah, súper bien. Me alegro. Mañana publican, no hoy. ¿Por qué es? Mañana jueves, sí. Mañana jueves publican a las 7:04. Me queda poquito. Ahí vamos a ir bien. Sí, me alegro, me cuenta cómo le va. Yo lo voy a hacer el sábado. Me cuenta. Ya, pero esto es de programación, nada que ver lo que estamos hablando. A ver, ustedes son de la carrera de redes. Uy. ¿Entretenida la carrera? ¿Les gusta? Sí. ¿A alguien no le gusta? No le
¿Qué año van? Segundo. Ya a esta altura ya todo le gusta. Todo lo que queda de la carrera es porque le gusta, le va de bien para arriba. Así que bien, están bien enfocados. ¿Qué ramos tienen actualmente? Seguridad de datos, sistema operativo corporativo, y interconexión. No, pero puro nombre ya da miedo. ¿Seguridad de datos qué ven ahí? Empezamos ayer, pero no nos pasaron mucho. Ya, pero vieron el programa de estudio del semestre. Sí, Eso lo vieron. ese tipo de cosas, la radio de ciberseguridad. Oye, eso es súper entretenido e interesante. De ese tema no, la verdad que no sé casi nada, pero lo encuentro súper interesante. Ya, bueno, aquí nuestro ramo es Introducción a la Programación. Adelante. ¿Qué esperan del ramo? Ustedes saben lo que es la programación, me imagino, todo. ¿Sí? ¿Han oído hablar de la programación? Sí, todo me imagino. ¿Qué esperan del ramo? Porque no es un ramo propio de la carrera, ¿sí? No es su especialidad. A mí me pasaba, yo cuando estudiaba informática y tenía ramos de CCNA, era como, oh, pucha ramo. Cuando tenía prueba de Packet Tracer, oh, qué lata. Me imagino que ustedes en este momento están así con esto, ¿no? Puede ser. Ya, pero el ramo la verdad es que es entretenido. Introducción a la programación. A ver, el semestre lo vamos a dividir en dos grandes etapas, ¿ok? La primera etapa va a ser más que nada de... Esa parte va a ser introducción. Bueno, el ramo se llama introducción, pero la primera etapa del semestre va a ser introducción. ¿Qué vamos a ver ahí? Vamos a ver conceptos como el concepto de algoritmo, vamos a ver temas de lógica matemática, lógica algebraica, lógica de conjunto, tablas de verdad, y eso más que nada es para entender la lógica de la programación. No podemos llegar a aprender programación sin entender la lógica matemática. Ustedes saben que todos los sistemas informáticos funcionan con lógica matemática. O sea, yo no le puedo decir a un sistema, muestra tal ventana, sin hacérselo a través de un código, que al final ese código es lógica matemática. ¿Sí? Entonces, la primera mitad del semestre nos vamos a enfocar a eso. Vamos a trabajar harto con lápiz y papel. ¿Ya? Vamos a hacer el ejercicio de teoría de conjunto. Ustedes en el colegio vieron conjuntos, unión, intersección, complemento, ¿se acuerdan de eso? No. ¿No? ¿Salieron hace mucho del colegio? Sí. ¿Quién es el mayor del curso? ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? Pero bueno, en el colegio, lo que estudiamos hace años, en el colegio vimos esa materia, pero lo que estudian ahora los más jovencitos, ¿usted qué edad tiene? 20, ya, los más jovencitos como usted le sacaron esa materia del programa de estudio. Entonces para ustedes va a ser algo nuevo, pero para lo que estudiamos, no sé, cada 10 años, va a ser algo que tal vez recordemos. Espero que sí. Ya. Entonces, repito, la primera mitad del semestre va a ser eso. Teoría de conjunto, lógica matemática, etc. ¿Ya? Lápiz y papel. Luego de eso, vamos a ver una parte como intermedia. ¿Por qué intermedia? Porque vamos a aprender a programar, pero vamos a aprender a programar con un pseudolenguaje. ¿Qué significa pseudolenguaje? ¿Qué es pseudo? ¿A qué les suena la palabra pseudo? Es un tipo de lenguaje. Es un tipo de... es como casi un lenguaje de programación. Pseudo quiere decir como que es como un falso lenguaje. No es un lenguaje de programación propiamente tal, lo que vamos a ver al principio, pero se acerca mucho. Vamos a ocupar una herramienta que se llama PCInt. La deben tener instalada por ahí. Revisen si la tienen por ahí. Me interesa que revisen y que la abran. En caso de que tengamos algún problema con eso, lo pido de inmediato. Ahora sí interesa por otro. ¿Cómo se llama? PCInt. P-S-E-I-N-T. Ya, con eso vamos a hacer nuestros primeros programas, ¿sí? Y ahí vamos a ocupar un pseudolenguaje. Una vez que terminemos ese contenido, vamos a pasar a un lenguaje de programación ya real, que se llama Java. ¿Han escuchado Java? Sí, Java, Java, no lo han escuchado. ¿Dónde lo han escuchado? ¿Por qué lo explica bien?
Hay que darle un punto extra en la prueba que viene este hombre. ¿Quién más ha escuchado la palabra el lenguaje Java? ¿Dónde lo han visto? En internet más que nada. ¿En internet sí? ¿En qué? En el computador. De- ¿Qué de actualización? de Java, sí. Los que son más jovencitos. A ver. JavaScript. Ustedes juegan, claro, en los juegos. ¿A qué juega usted? ¿Cuál es su nombre? Gianfranco. ¿Usted no juega? ¿Alguien que juegue algo? ¿No? ¿Que haya jugado? Es típico que está instalando un juego y le pide actualización del JRE o del JDK de Java. Instale tal cosa para jugar. Sí, ya, ahí lo han visto, ¿cierto? En los teléfonos, ¿quiénes tienen Android? La mayoría. ¿Sí? Yo tengo Android. Android es un sistema operativo que está programado en Java. Es una forma de Java. ¿Ok? Entonces, lo que ustedes aprendan a programar en Java se aplica completamente a cualquier plataforma Android. ¿Sí? Es la misma lógica, los mismos comandos, solo que para el Android, para el dispositivo telefónico, van a tener algunas funciones extras. Pero lo que nosotros vamos a programar perfectamente aplica la misma lógica, los mismos comandos en un teléfono Android. ¿Sí? Ahí han visto Java. ¿Dónde más lo han visto? ¿Qué más? Mira, Java es de los lenguajes de programación más robustos y potentes que existen en el mercado. Bueno, existen muchos lenguajes de programación. ¿Han oído hablar de PHP? Sí. Ya, PHP, .NET. .NET lo han visto mucho. Porque ustedes cuando... ustedes trabajan con sistemas operativos, ¿cierto? Cuando instalan el Active Directory, el Domain Controller, les piden algún .NET 4.5, algo así, ¿cierto? Ya. Ese framework también se programa en un lenguaje de programación de .NET, que es un lenguaje propio de Microsoft. ¿Ya? Entonces tenemos .NET, tenemos PHP, tenemos Java, tenemos Ruby on Rails. ¿Sí? ¿Qué más? OpenGL también es programación, ¿no? OpenGL no programaban OpenGL. ¿Y tú? Nunca, sí. Web, ¿no? Sí. Tampoco programaban Python, pero sí. Es de los lenguajes que está más de moda hoy en día. Se ocupa muchísimo. ¿Ya? Pero entonces, aquí va con esto. Java es de los lenguajes de programación más potentes y robustos que existen en el mercado. Se utiliza principalmente con sistemas empresariales grandes o sistemas que deben ser súper seguros. Por ejemplo, ustedes han oído hablar de SAP. Sí. SAP, ¿eso en qué está programado? En una forma de Java, ¿cierto? O sistemas bancarios. Los sistemas bancarios, por ejemplo, de Santander o Banco Estado, o están en Java o están en .NET, que son lenguajes ya topísimos potentes. ¿Ya? Entonces lo que vamos a aprender a programar nosotros es un lenguaje bastante robusto y potente. ¿Ya? Van a aprender a programar en algo bueno que de verdad se utiliza hoy en día, que de verdad se ocupa en el mercado y se paga bastante bien. ¿Ya? Ahora ustedes me van a decir, pero nosotros nos dedicamos a otra cosa. ¿Sí? Nunca se sabe la vuelta de la vida. A mí me ha tocado ver ingenieros comerciales que han tenido que aprender a programar, ingenieros industriales que les ha tocado aprender a hacer consulta a la base de datos. ¿Por qué? Porque el cargo sí lo requiere. Entonces, no sé, tienes tu compañero de trabajo y tú sabes o tienes un conocimiento extra que tu compañero, a ti te van a ir ascendiendo uno al lado. Y eso pasa mucho. Así que nunca está de más un conocimiento extra. Y esto en algún momento estoy seguro que les va a servir. Ya, mi correo. Por Solenis todos tienen esta PPT y hay un pequeño control diagnóstico. Ya. Que vamos a ver más adelante. Como ya les dije, mi nombre es Axel Nielsen, mi correo es axel.nielsen.carvajal@gmail.com y también ahí está mi LinkedIn. Agreguen mi LinkedIn. ¿Todos tienen LinkedIn? No. ¿No? ¿Saben lo que es? Sería una plataforma para hacer contactos laborales. Perfecto. Eso. Apuesto que todos ocupan Instagram. Todos en Instagram, Vamos a Facebook. dejar currículum nomás. ¿Cómo? Yo dejo los currículums así caminando, ¿no? Ah, antigua. A la antigua. A la Me antigua. sirve para hacer deporte. Va con su carpetita ahí entre los papelitos.
Pero muchas oportunidades laborales surgen ahí. Me han ofrecido proyectos, he tenido proyectos a través de LinkedIn. Así que ustedes cuando lleguen a su casa, hoy o mañana cuando tengan tiempo, se hacen su cuenta de LinkedIn y me van a agregar. Los primeros contactos profesionales de cualquiera de nosotros van a ser nuestros compañeros de estudio y nuestros docentes. Así que vayan desde ya haciendo su red laboral en LinkedIn, se lo recomiendo completamente. He tenido trabajo de ahí, proyectos, etc. Se lo recomiendo. Profe, Dígame, ¿quién? ¿usted no tomaría en cuenta un proyecto entonces? Yo- Sí, claro que sí. ¿Sí? Si cumplen el perfil de lo que necesito, claro. Unidades de aprendizaje. 3 unidades de aprendizaje. Lógica computacional, definición de un algoritmo y la tercera unidad, introducción a la programación. En estas 2 unidades nos vamos a demorar un poquito. En la última, la mayor parte del semestre. Lógica computacional, como les dije al principio, ahí vamos a ver álgebra de conjuntos, tablas de verdad, proposiciones lógicas, etc. Un ejercicio para entender la lógica de la programación. Luego, unidad 2, algoritmo. ¿Han escuchado hablar de la palabra algoritmo? ¿A qué les suena? Matemática. ¿La matemática? ¿A qué más? ¿Por qué les suena matemática? Solucionar cosas. Solucionar cosas, dicen por acá. Datos. Datos, encriptación. Uy, vale, concepto distinto, ¿Qué les contó? Inteligencia. A ver, lo que dijeron matemática, yo creo que se confundieron con la palabra logaritmo. ¿Sí? El logaritmo es una operación matemática, ¿no? Y no es eso. Ah, están buscando en internet. No, más atrás que eso, más simple que eso. Mira, un algoritmo es una secuencia de pasos para cumplir un objetivo. Así de genérico es el concepto. ¿Aplica la matemática? Sí. ¿Aplica la informática en programación? Sí. ¿Aplica en la vida cotidiana? Sí, ¿no? Sí. ¿Opinan todos que sí? ¿Por qué todos que sí? ¿Por qué todos opinan que sí? Ayuda a resolver problemas. La definición de algoritmo. ¿Un algoritmo aplica en la vida cotidiana? Lógico. Estamos en la era de la domótica, entonces Incluso es más básico que eso, más simple. El algoritmo, como dije, es una secuencia de pasos que tiene un inicio, tiene un término y cumple un objetivo. Y eso lo puedo ver desde lo más simple a lo más complejo. Lo más complejo lo veo en código de programación. Cualquier programa que yo desarrollo, hago un algoritmo. Por ejemplo, típico que los formularios de inscripción de lo que sea te piden el root. Y uno tiene que validar el dígito verificador. Existe un algoritmo que es un código de programación que tiene inicio, tiene término, tiene una serie de pasos. ¿Y cuál es su objetivo? Validar el dígito verificador. Ver si el guión K corresponde a tu secuencia anterior de números. Si el guión 0 corresponde o no. ¿Ya? Ahí hay un algoritmo. Pero la parte que más me interesa de eso, del algoritmo, es que los algoritmos los vemos en la vida cotidiana. Por ejemplo, ¿algún ejemplo de la vida cotidiana? Para llegar acá. Perfecto, allá voy. Para llegar acá, ¿qué hace para llegar acá? Me levanto, Ya, me visto, ya, tomo una micro, llego y asisto a clase. perfecto. ¿Cumple con la definición de algoritmo o no? falta más Es una, pasos. sí, claro, falta más. O sea, son. La cantidad de pasos la cantidad de pasos es gigantesca. Pero tú dijiste, nombraste una serie de pasos. Nombraste tu inicio que era me levanto. Me levanto. Tu término era llego acá. Llego, asisto a clases, claro. Asisto a clase, El objetivo. los pasos los dijiste y el objetivo era llegar a clase.
y se cumple el objetivo. Sí. ¿Algún otro? Hola, ¿cómo le va? Gracias. ¿Algún otro algoritmo de la vida cotidiana? Cualquier cosa puede ser un algoritmo. Cualquiera. Tomar desayuno. Tomar desayuno, ya. ¿Cuál es el inicio de tomar desayuno? Levantarse. Yo creo que levantarse es un Comprar el pan. algoritmo. De hecho, eso, levantarse ya es un algoritmo, porque ya, pongámonos en el caso de que mi objetivo es vestirme en la mañana. ¿Ya? Salir con la camisita, peinadito, ya. Ese es mi objetivo. ¿Cuál es mi algoritmo? Lo primero sería levantarme. No, Despertar, ya. Luego, escuchar la alarma o escuchar la alarma y despertar. Abrir la hoja. ahí es relativo, ¿cierto? Ya escucho la alarma y despierto, escucho la alarma y abro los ojos. Depende. Ahí, depende, sí, claro, tomo el teléfono, lo lanzo por la ventana. En ese caso, Si pones algo en cuando tu cara, puse la- despertar. Cuando puse podría ser también un inicio, si así se requiere, sí. O sea, ahí es relativo, ¿cierto? Ya, pero los pasos serían, no sé, abrir los ojos, tomar el teléfono, Pestañear. claro, apagar la alarma, soltar el teléfono, dejarlo al lado, destaparse, pararse en la cama, dirigirse al baño, abrir la puerta. Una cantidad gigantesca de pasos, ¿cierto? Imagínense cuando les toca hacer eso mismo, pero en programación. No, se me tan terrible. ¿Es más ¿No terrible? pescar agua en el aire? Yo creo que sí. ¿Alguien se quiere subir o alguien tiene la aplicación en el teléfono? Ya, sí, vamos. Yo no alcanzo. Ahí donde ya está, pero no, pero no era ahí. Sí, sí. Pero tiene que tener infrarrojo. Sí. El teléfono ya no. No, yo he tenido varios alumnos. En cada sección tengo un alumno con infrarrojo. Y lo. Ya, instálala. Búscalo. Y apúrate. Antes de que todos nos desmayemos. Toma los brazos. Trabaja en equipo. Sí, trabaja en equipo. No, archivo, sí. Bueno, entonces, el algoritmo es un concepto bastante genérico. Se aplica en la vida cotidiana, se aplica en la programación, en lo que yo quiera, voy a tener algoritmo. Por inicio, término, una serie de pasos ordenados, no pueden ser al azar, y muy bien definidos. Y con un objetivo que se debe cumplir. ¿Ya? Eso es un algoritmo. Esta parte igual es un poco latera, aquí tenemos que ir punto por punto viendo qué es lo que vamos a ver en el semestre, pero es obligación que lo pasemos. Así que les pido atención y comprensión, tenemos que ver sí o sí esta parte. Ya, unidad 1, lógica computacional. Primera parte, introducción a la lógica. Sistemas lógicos, tablas de verdad, operadores lógicos, álgebra booleana, lógica y computación. Suena tan... No sé, yo veo eso, de verdad que no me dice nada. ¿A ustedes les dice algo? No mucho. Lógica, yo en el colegio alcancé a tener filosofía. ¿Alguien tuvo filosofía en el colegio? Sí. Ya. Me hablan de lógica y yo me acuerdo de mi profesor de filosofía. ¿Y nada que ver con esto? ¿Qué vendría siendo la lógica? La lógica matemática, que es la que a nosotros nos importa. Más adelante creo que tengo la definición. Lógica. ¿Qué es la lógica matemática? ¿Qué es lo que nos interesa para este ramo? ¿Se puede leer? Es un tipo de razonamiento. Ya. Podría decirse que la lógica es una serie de reglas que me sirven para comprobar la veracidad de algún enunciado. O sea, una serie de reglas y técnicas para ver si algo es verdadero o falso. Así de simple.
Eso es la lógica matemática. Y con eso, de eso nos vamos a agarrar todo el semestre para programar. ¿Ya? En la matemática se utiliza la lógica, el razonamiento lógico, para demostrar teoremas, como el teorema de Pitágoras. En la computación, para verificar si son correctos o no los programas que desarrollamos, los algoritmos. En las ciencias físicas y naturales se utiliza para sacar conclusiones de experimentos. En las ciencias sociales y en la vida cotidiana para resolver una infinidad de problemas. O sea, la lógica también está presente en todos lados. La lógica, el algoritmo lo vemos en todos lados. Nadie lo va a aprender, ¿cierto? Sí, se está configurando la aplicación. O sea, en invierno es espectacular esta sala, pero ahora no. ¿Ya la habían tocado en esta sala? En la no, ahí. Ay, Como que se espera calor. sí, Sí. ¿Se conectó? Al antiguo lo van a hacer. Nico va, un Nico va. Para afuera. Parte por parte. Ah, malo. ¿Está malo? Me lo pillé. ¿Está malo? ¿No lo prende? Y... a ver, ¿verdad? Banda, cabrón. Verifica el cambio. ¿Ha entendido, no? Así con la calidad. El profe no estaba enchufado. ¿Acá se enchufa esto, no? No, que no va. Ah, yo tengo un chupadito suelto. A ver, dale de nuevo. Tú te un chupo suelto. Con Nico. Ahora se me acordé. Ahora sí, está malo. Ah, sí. Estoy llamando Ya. Sistemas lógicos. ¿Qué sería un sistema lógico? ¿A qué le suena? O sea, ya sabemos lo que es la lógica, ¿sí? Que es una serie de reglas para verificar si algo es verdadero o falso. ¿Qué sería un sistema lógico? Yo pienso que se define porque igual como cada lógica tiene, o en las ciencias sociales tiene un uso, en la informática otro, en las ciencias naturales otro porque se usan experimentos. Tiene que ser un conjunto de agrupaciones que se utiliza para cada tipo de implementación. Sí. Sí, eso es. A ver. Yo les pregunté si recordaban teoría de conjuntos, ¿cierto? Conjunto A, conjunto B, 1, 2, 3, 4, 5. Eso sería un conjunto, dos conjuntos, un universo. Eso es un diagrama de Venn. Diagrama de Venn-Euler. ¿Ya? Es un tipo de sistema lógico. Otro sistema lógico. Que también lo van a ver. Está en la PPT. También hay un dibujito extra. Que dice así. Falso, falso, verdadero, verdadero. Falso, verdadero. Falso, verdadero. ¿Cierto? Sí. Y este es falso, verdadero. Falso, falso, verdadero. Eso sería otro sistema lógico.
¿Cuál? El primero. Primero es falso. Segunda tabla. Es conjunción. Ya, eso sería otro sistema lógico, o sea, otro conjunto de reglas para ver si alguna proposición o conjunto de proposiciones o enunciados son verdaderos o falsos. Dos tipos distintos de sistemas lógicos. Esto es un diagrama de Venn y esto es una tabla de verdad. Ambos los vamos a ver y ambos van a entrar en alguna evaluación. ¿Sí? Acá vamos a ver unión, intersección, complemento. ¿Se acuerdan de eso? ¿No? ¿Los de allá alcanzan a ver esto? Sí. Ya. A ver, para que vayamos un poco recordando esta parte. Diagrama de Venn-Euler es una representación gráfica de elementos de ciertos conjuntos. ¿Ya? Cada uno de estos círculos grandes viene siendo un conjunto de elementos. Mi primer conjunto se llama conjunto A. ¿Usted ve? Sí, ya. Sí, allá, ya. Mi segundo conjunto se llama conjunto B. Yo puedo decir que mi conjunto A es igual a ¿qué elementos? ¿Qué elementos tiene mi conjunto A? 1, 3. 1, 2 y 3. 1, 2, 3. Luego tengo mi conjunto B, que viene siendo este otro círculo grande. Y dentro de él hay elementos. Conjunto B viene siendo 3, 4, 5. ¿Ya? Este rectángulo grande que involucra todo lo que está aquí adentro se le llama conjunto universo. Por eso tiene una O mayúscula acá arriba. El conjunto universo tiene 1, 2, 3, 4, 5. Esos son todos los elementos del conjunto universo. O sea, podría decirse que aquí tenemos tres conjuntos. El A con 1, 2 y 3, el B con 3, 4 y 5, y el conjunto universo con todo, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Eso lo recuerdan o lo entienden fácil, ¿cierto? No tiene ninguna complejidad. Ahora bien, entre conjuntos podemos hacer operaciones. ¿Qué operaciones tenemos entre conjuntos? Las más básicas, las que yo creo que sí recuerdan, sería la unión y la intersección, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? Cuando hablábamos de... como les decía, existen operadores lógicos entre conjuntos y entre elementos. ¿Ya? ¿Qué operadores lógicos tengo? Unión. Por ejemplo, si yo quiero unir los elementos de A y de B, lo escribo de esa manera. Esto es una operación como si yo dijera sumar, como si yo dijera restar, multiplicar. Aquí hay una operación que se llama unión. ¿Ya? Esa operación unión, ¿qué es lo que hace? Une los elementos de ambos operandos. ¿Sí? O sea, une los elementos de A, que son 1, 2 y 3, con los elementos de B, que serían 3, que ya está, 4 y 5. ¿Cierto? Eso sería A unión B. Conjunto A, conjunto B, operación unión. ¿Ok? Existe también otro operador lógico, que sería la intersección. Intersección A, intersección B. ¿Cómo se escribe intersección? Con una U hacia abajo. ¿Qué viene siendo la intersección? Lo que se repite entre el conjunto A y el conjunto B. ¿Qué se repite entre el conjunto A y el conjunto B? 3. Solamente el 3.
Y ahí ya tenemos nuestros dos primeros operadores lógicos. ¿Sí? Si yo... ¿Se entiende así? Sí. ¿Ya? Esto es una forma de notación. ¿Ya? Cuando yo escribo los conjuntos de esta manera, los estoy escribiendo por extensión. Así se le llama. Si yo les digo, escriba por extensión los elementos del conjunto A, lo voy a escribir así. Escriba por extensión los elementos del conjunto B, así. Escriba por extensión la unión entre A y B, me lo escribe así. Pero también se lo puedo pedir a través de dibujitos de diagramas. Por ejemplo, si yo le digo cuál es la intersección entre A y B, gráficamente sería esto, ¿cierto? ¿Qué es lo que se repite entre A y B? Si yo le pido la unión entre A y B, sería todo lo que está en A y también todo lo que está en B. ¿Ya? Estas son dos formas distintas de hacer lo mismo. ¿Sí? En la prueba les voy a pedir ambas. Podemos ver esa prueba. Ahora netamente para introducir los términos, ¿sí? Así que no se compliquen anotando todo. Me interesa que se vaya entendiendo. ¿Puedo borrar eso? ¿Queréis? Sí, media. Ya, vamos. Ya. Eso sería un ejercicio muy sencillo de operaciones entre conjuntos. Un ejercicio más complejo sería como el que está en el control diagnóstico. ¿Lo vieron por ahí? Sí. Vean el último ejercicio. El último ejercicio que dice. Eso es la confusión. Ah, no, el anterior, perdón, el anterior. El 3. Sí, álgebra de conjunto. Mira, voy a mostrar un ejercicio parecido a ese para que después ustedes puedan resolver ese. ¿Ya? Por ejemplo, este viene siendo mi universo, ¿sí? O mi diagrama de Venn. Mi universo. Y yo quiero representar a través de diagramas de Venn los resultados de la encuesta. ¿Ya? Por ejemplo, yo le pregunto a todos ustedes, aquí se supone, a ver, por lista hay 26 alumnos. ¿Ya? Yo les pregunto, ¿qué idioma habla cada uno? ¿Ya? Todos me van a decir español. ¿Sí? Algunos me van a decir inglés, y tal vez alguien por ahí me diga francés o alemán o lo que sea. Por decir algo. Yo diría que mi universo tiene 26 alumnos. ¿Ok? Yo tendría un conjunto de todos los alumnos que hablan español. ¿Ya? Esos son 26 alumnos que hablan español. Todos. Ya, pero digamos que en esta sala teníamos 30 y hay 4 personas que no hablan español. Hice la encuesta a 30 personas, 26 hablan español. Cuatro hablan inglés. ¿Ya? ¿Sí? Y 10 del total de 30 hablan tanto inglés como español. ¿Ya? Según eso, yo podría expresar los resultados de mi encuesta
en un diagrama de Venn-Euler. El ejercicio de ahí, ¿qué les dice? Profe, pero no es lógico que la intersección sea mayor a uno de los grupos, ¿no? Toda la razón. Y sería máximo 4. Voy a ponerle 3. Sí, toda la razón. Sí. Ahí tendría sentido, ¿no? ¿El ejercicio qué dice? Dice, en una encuesta realizada en la ciudad de Santiago acerca de los medios de transporte más utilizados entre Transantiago, metro o moto, se obtuvieron los siguientes resultados. De los 3.200 encuestados, 1.950 utilizan solo el metro. Ya. Ahí tengo un conjunto de los que utilizan el metro. Ya sea el conjunto A igual a 1.950 personas. 400 se desplazan en moto, 1.500 van en bus, 800 se desplazan en bus y metro. Además, ninguno de los que se transporta en moto utiliza bus o metro. Obtener el número de personas que solo utiliza metro y luego obtener el número de personas que utilizan máximo 2 medios de transporte. Sería algo muy similar a esto. ¿Ya? Las pelotitas de los conjuntos con la cantidad de personas que utiliza cada uno. Más de las pelotitas. Sí, cada pelotita Puede ser más, sí, podrían ser perfectamente más. Aquí tendríamos, por ejemplo, tendríamos un conjunto de los que andan en, ¿qué dice? Metro. En metro. Bus. Y tengo otro en moto. La tarea nuestra es saber cuántos elementos tiene cada conjunto. Porque hay algunos que utilizan solo metro, otros que utilizan solo bus, algunos que utilizan bus y metro y otros que utilizan solo moto. Así es, ¿no? Sí. Ya. Y la tarea de ustedes sería identificar cada uno de ellos. Ya. Eso. Reitero esto netamente para que vayamos viendo qué vamos a ver más adelante. Vamos a entrar en detalle aquí todo ello. Ya. Unidad 2, definición de algoritmo. La primera parte, concepto de un algoritmo, eso ustedes ya lo saben, ¿cierto? Una serie de pasos lógicos ordenados que tienen inicio, tienen término y cumplen un objetivo. Así de simple. Características de un algoritmo. ¿Qué características tiene? Tiene inicio, término, es ordenado y cumple un objetivo. Así de simple. Parte de un algoritmo. Aquí ya dijimos. Tipos de algoritmo. Lenguajes algorítmicos. Uy, ahí se pone un poco más entretenido. Diagramas de flujo. Partes de un diagrama de flujo. Elaboración de diagramas de flujo con el programa guía. Pasos para dar solución a través de un algoritmo a un enunciado utilizando el programa PSeInt. ¿Qué son los diagramas de flujo? Diagrama de flujo es un diagrama, una representación gráfica de un algoritmo. Así de simple. ¿Sí? Por ejemplo, si yo les preguntara el algoritmo para venir acá, ¿cuál era? Levantarse. Ya, levantarse. Esa sería mi tarea 1. Mi tarea 2, Vestirse. vestirse. Tres, Salir de la casa. salir de la casa. Devolverse unas llaves. Tomar la micro. Tomar la micro, ahora se llama retro, ¿no?
Ah, ¿verdad? Ahora es Tomar rápido. relative. 5. Llegar a Llegar. llegar a la casa educacional y asistir a clase. Llegar a IP. Y 6 sería Finalizar la tarea, asistir a clase. asistir a clase. Ya, ahí tendría un algoritmo, ¿sí? ¿Se entiende así el algoritmo? Imagínense que yo les paso un algoritmo de 150 pasos. Me queda la escoba, ¿cierto? Yo creo que ninguno de nosotros podría entender bien un algoritmo de 150 pasos de esa manera. Entonces, ¿cómo solucionamos eso? A través de diagramas. Este mismo algoritmo nosotros lo podemos representar de manera gráfica a través de un diagrama de flujo. Esto mismo, si lo hago con un diagrama de flujo, lo voy a anotar acá. ¿Cómo se haría? Tarea número 1, levantarse. Tarea número 2, vestirse. Como un mapa conceptual. ¿Sí? Vestirse. Y según este algoritmo no se duchó. No, porque en la mañana me ducho. Se levantó y se vistió. No, es que no me ducho después de la siesta. Salir de la casa. Menos si me quedo a dormir. Luego tomar el Transantiago. Y si va atrasada y toma, no sé, un taxi, un Uber. Cambia, ¿Qué pasa ahí? se modifica la Ahí hay una decisión, ¿cierto? ¿Cuál sería mi pregunta? ¿Tengo plata o no tengo plata? ¿O voy atrasado? Voy... También voy atrasado y se me divide en dos caminos. Mi camino del sí y mi camino del no. Si no voy atrasado, mi tarea sería tomar el Transantiago. Red, perdón. Y si voy atrasado, tomo Uber. ¿Qué tomaría, Marco? Corona. No, te puedo deportar. Sí, fuera deportista. Arturo Vidal. Ya. Luego de movilizarse, Marco no tomaría esta. llegaría el IP. Luego sería asistir a clases. Y luego mi algoritmo termina. Inicio. Fin. Estos son tareas. Esto es una decisión. ¿Y aquí más tareas? De esa manera, ¿Cómo se le llama eso? ¿Una definición, cierto? aquí, A la tarea, decisión, tarea. así se llama, tarea. Estos son tareas. De hecho, en PCI, ¿abrieron PCI? Ahora PCI de nuevo. Mira a la derecha. A la
la derecha en PCIN salen algunos comandos, ¿no? Ya, básicamente vamos a ocupar esos mismos para hacer estos diagramas. De hecho, con PCIN podemos hacer programas solamente utilizando diagramas, arrastrando esos comandos que están ahí. Si yo sé para qué me sirve cada uno, puedo hacer un programa con eso. Y eso es súper interesante, porque podría hacerlo sin siquiera saber programar, simplemente arrastrando los elementos del algoritmo. Interesante. Es similar a los programas intuitivos que se empezaron a través de Scratch. Ah, ya, sí, es que son cosas que se ocupan netamente para aprender, Sí. se ocupa para la educación. Pero es similar a eso. Sí, mucho. Sí, es muy similar. Una vez me llegó un alumno en defensa de títulos, utilizando, él había desarrollado una aplicación móvil y había utilizado, no me acuerdo cómo se llama el software, pero utilizó un software para programar que era como arrastrar cositas así como esto, y lo reprobé. ¿Por qué? Porque el tipo se estaba especializando en desarrollo de sistemas y utilizó algo muy similar a esto para desarrollar ese sistema. Y estos sistemas, como PCIN, como lo que usted me dijo, y como muchos otros más, son con fines educativos, no son con fines profesionales. Entonces el tipo se fue reprobado, solo por eso. Me tocó reprobar tanta gente en comisiones de tipo. Reprobaron no. En este ramo el año pasado reprobaron muy poquito. Los que reprobaron fue porque no venían a clase. Los que vinieron a todas las clases, ninguno reprobó. No es un ramo tan difícil para nada. Si dejan de venir, no los cuento. Ya, así yo puedo entender mucho mejor esto. ¿O no? ¿Me queda más claro así o así? ¿Así? Depende del fin. ¿Depende de qué? Depende del fin. ¿Ya? Sí. Es cuánto cuesta mejor eso. ¿Sabes lo que pasa? Mira, cuando estemos en la prueba haciendo esto, yo le voy a decir, haga un programa para verificar si un número es primo o no es primo. Y usted primero va a tener que hacer todas las tareas a realizar para ver si el número es primo o no. Y de esa manera le doy por sentado que no lo va a poder hacer. Pero en cambio, si lo empieza a hacer de esta manera, le va a quedar súper clarito y lo va a desarrollar así de rápido. Solo arrastrando los elementos del presente. Muy rápido. Y ese ejercicio de ver si un número es primo o no, lo vamos a hacer y van a ver que es difícil. A ver si los números son compuestos, ese tipo de cosas. Son bastante difíciles. Pero bueno, van a aprender a hacer todo eso. ¿Puedo borrar? Ya, voy a borrar. ¿Qué más? Unidad número 3, y aquí terminamos el semestre. Definición de programación. Tipos de programación. Programación orientada a objetos. Instrucciones del lenguaje Java. Tipos de datos, funciones y clases. Aquí netamente programar de verdad. ¿Sí? Bueno, todos saben lo que es la programación, ¿cierto? Escribir código, escribir algoritmos a través de código para cumplir objetivos. Eso es la programación. Ya. Tipo de programación. ¿Existirán más de un tipo? Sí, pues si ahí lo dice, porque existe más de un tipo, pero ¿cómo puede haber más de un tipo de programación? ¿Con más de un lenguaje? Más de un lenguaje, sí. Existen muchísimos lenguajes. ¿Sí? Java, C#, .NET, PHP, Ruby, Rails, Python, SQL sí es un lenguaje, sí. Ustedes ven SQL el otro año, ¿no? Sí. Base de datos. Sí, no. Bueno, SQL también es un lenguaje. Un lenguaje de consultas. ¿Ya? Pero
cuanto a los tipos de programación, ahí se está refiriendo más a paradigmas de la programación. Hay formas de programar, hay lógicas distintas de programación. Yo cuando tomo un proyecto, lo primero que hago es analizar bien la necesidad del cliente, la necesidad del usuario. Cuando tengo esa necesidad ya bien clara, ya bien interiorizada, cuando yo soy experto ya en el tema del cliente, ahí recién empiezo a pensar en la programación. Incluso antes de pensar en la programación, empiezo a diseñar todos los diagramas posibles. Uno de esos diagramas son los diagramas de flujo que ustedes vieron. Eso ustedes pensarán que lo vamos a ver solo en clase, no, yo lo ocupo todos los días. Diagramas de flujo siempre lo estoy ocupando, son súper útiles. Luego cuando empiezo a programar, hay una cierta lógica de la programación. Los paradigmas más importantes que se manejan hoy en día son la programación orientada a objetos, que dice ahí, y la programación estructurada, pero eso es ya como más antiguo. Yo cuando aprendí a programar, aprendí con programación estructurada y después me enseñaron programación orientada a objetos. La programación estructurada era escribir todo el código hacia abajo, era como un papiro gigante. Y entonces el que lo desarrollaba lo entendía todo porque era su lógica. Pero después ese tipo en la empresa, no sé, lo echaba, o se iba de la empresa, o lo que fuera, lo cambiaban de proyecto y venía un nuevo programador, veía ese código, lo tenía que modificar. Horroroso. ¿Qué implicaba eso? Hacer programación estructurada así todo hacia abajo implicaba que el costo de la mantención de los sistemas fuera gigantesco. Los sistemas eran poco escalables, o sea, no podían ir modificándose con el tiempo o era muy costoso. El tiempo de aprendizaje de un desarrollador nuevo en un sistema era muy largo. Yo llegaba a un puesto de trabajo como desarrollador, tomaba un programa que ya existía, que lo había desarrollado otra persona, intentaba entenderlo y me era imposible. ¿Por qué? Porque habían desarrollado todo hacia abajo. O sea, es como el verso entre cascada y metodología ágil. Sí, ya. No está igual, pero por ahí va. Sí, por ahí va. Sí. Muy bien. Entonces, con el tiempo después se desarrolló otro paradigma, que era la programación orientada a objetos. Nosotros vamos a ver un poco estructurado con PCIN, y cuando pasemos allá vamos a ver programación orientada a objetos. Programación orientada a objetos viene siendo no programar todo hacia abajo, sino que programar con más lógica real, identificando objetos. No sé, si ustedes van a hacer un login para ingresar a la página del banco, van a identificar los objetos que intervienen en esa secuencia. ¿Cuáles son los objetos? El usuario, sus perfiles, y a esos usuarios y perfiles les vamos dando atributos, a esos atributos les vamos dando funciones. Entonces, cuando alguien entra a ver un código de otra persona que está programado orientado a objetos, lo entiende mucho mejor porque la lógica es muy similar entre una y otra persona. ¿Sí? Pero eso se logra gracias a la programación orientada a objetos. Y así el costo de mantener un sistema, de hacerlo escalable, modificable, es mucho más bajo. Los tiempos de reacción son mucho más cortos y el objetivo se cumple de mejor manera en cualquier proyecto de informática. Eso. Bueno, eso ustedes ya lo saben. La asistencia del 70% le piden, o 60%, ¿cuánto le piden a ustedes? 70%. Paralizado en 5.5 y la nota sobre 4. Bibliografía, bueno, ahí ya lo tienen en la PPT, así que lo sacan de ahí. Ya dijimos lo que era la lógica. Álgebra booleana. ¿Qué es booleano? ¿A quién le suena? ¿Un apellido? Sí, es un apellido, sí, claro. Pero en la práctica, en la matemática, en la programación, booleano. Bueno, el álgebra booleana es una rama del álgebra que maneja valores verdaderos o falsos. En el colegio tuvieron álgebra, ¿cierto? Ahí cuando hacíamos operaciones matemáticas, operaciones algebraicas, decíamos 2x más 5x más 7y más 2y cuadrado era lo mismo que 7x más 7y más 2y cuadrado, ¿cierto? Eso es álgebra clásica, ¿cierto?
En la álgebra booleana es distinto porque no tengo 2x, no tengo 5y, no tengo nada de eso. Solamente tengo valores verdaderos o falsos. Y hago operaciones con verdadero o falso. Así de sencillo. ¿Pero será tan sencillo? Bien, en tablas de verdad, esto fue lo que escribimos hace un ratito, ¿cierto? Esto es álgebra booleana. Estoy haciendo operaciones algebraicas, esto es una operación, entre dos elementos que toman valores verdaderos o falsos. Solamente verdaderos o falsos. ¿Ya? Eso es una representación gráfica de una operación. ¿Ya? Esta operación se llama conjunción. ¿Ya? Y P y Q vienen siendo la representación gráfica no de números, sino que de enunciados. ¿Ya? ¿Qué dice aquí esta operación matemática, esta operación lógica? Dice que tengo un enunciado P y tengo un enunciado Q. ¿Ya? El enunciado P y el enunciado Q pueden obtener los siguientes valores, todas las posibles combinaciones de valores lógicos, que serían falso y falso, falso, verdadero, verdadero, falso, verdadero y verdadero. Esas son todas las posibles combinaciones que pueden tener estos enunciados. ¿Ya? Ahora bien, hablamos de operaciones. Esa operación que es con un gorrito se llama conjunción. Lo van a ver así o lo van a ver así. O lo van a ver así o lo van a ver así. Todo eso significa lo mismo. Todo significa y. ¿Ya? ¿Qué ves? Si yo digo que quiero saber el valor de la operación P conjunción Q cuando P es falso y Q es falso, el resultado va a ser falso. Si quiero verificar el mismo resultado cuando P es falso y Q es verdadero, el resultado es falso. Cuando P es verdadero y Q es falso, el resultado también es falso. Pero cuando P es verdadero y Q es verdadero, la operación de la conjunción entre esos dos elementos es verdadero. ¿Por qué? El resultado de esta operación va a ser verdadero siempre y cuando los dos términos sean verdaderos. Solamente por esa condición el resultado va a ser verdadero. Si tengo algo distinto a verdadero, falso, falso, falso. Así es simple. Eso es una operación booleana. ¿Okay? Así como existe la conjunción, existe la disyunción. Esto quiere decir y. El resultado es verdadero solo si P es verdadero y Q es verdadero. Por eso se llama y. ¿Y eso cómo se puede investigar? ¿En programación? Sí. Con un if. ¿Sabes? Sí. 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 Tenemos que ver eso. Si ocurre, no sé, si el usuario es válido y la contraseña es válida, ingresa al portal. Ahí se dan las dos verdades. Eso es conjunción. Si el usuario es válido y la contraseña no es válida, entonces lo puede ingresar al portal. Si el usuario no es válido, no puede ingresar al portal. Si ninguno es válido, no puede ingresar al portal. Solamente cuando el usuario y la contraseña son válidos, puede ingresar al portal. Ahí se aplica. Ah, perfecto. Me quedó clarísimo. ¿Ahí sí? Por ejemplo, tiene promedio 4 sobre 4 y asistencia sobre el 70%, aprueba el ramo. Si no se cumple alguna de esas dos condiciones, reprueba. Así es, lo mismo. Así vamos a partir y así vamos a terminar. ¿De verdad que sí? Ya, una manera más fácil. Separando de dos en dos, siempre. El cerebro humano solamente funciona haciendo operaciones de dos en dos. Siempre vamos dividiendo, fragmentando. Aquí desarrollo esto, después eso, después eso, y después todo. Siempre de dos en dos.
¿Y cuál es la lógica de la estabilidad en los escalables, digamos? ¿Cuál es, siempre hay como una regla que dice que es lo que porque si Sí, hace como una multiplicación, división, suma y resta cuando tengo una cosa muy sí, también hay. Eso también lo vamos a ver. Así que no se asusten. Se ve raro, se ve difícil, pero en esta prueba hubo pura nota el año pasado, de verdad. Porque una vez que lo entienden, se va por un tubo. Y lo otro que ya dijimos que era el álgebra de conjunto. ¿Esa PPT también la van a dar? ¿Está? La misma, sí. La misma, sí. Una álgebra de conjunto. Y bueno, el algoritmo ya saben lo que es. Entonces terminamos justito en la hora. ¿Ya? Eso, muchachos. ¿Dudas, sugerencias, reclamos? Ya la El temperatura. aire, profe, el aire del barro. ¿Ah? El aire. ¿Cierto? Sí. ¿Una duda, algo? Ya, pueden salir a break, nos vemos en 15 minutos y ver el control de los que quedaron fuera de la lista que vengan hacia acá. Yo, profe.